nacido en Camasca, departamento de Intibucá, el 29 de septiembre de 1946. Poeta, médico, narrador, crítico de arte, catedrático, historiador, periodista, creador de antologías de poesía, editor y director de revistas universitarias. Miembro de número de la Academia Hondureña de la Lengua, de la Academia Hondureña de Geografía e Historia, del Instituto Morazánico y de la Asociación de Prensa de Honduras, entre otros. Un hombre apasionado con la literatura. Hoy, lo invitamos a deleitarse con una buena conversación en blanco y negro con el doctor Víctor Manuel Ramos. A continuación, Suyapa TV le presenta a Carlos Ramos en Blanco y Negro. Gracias por acompañarnos en un programa más de En Blanco y Negro. Les saluda Carlos Ramos. Este día tenemos de invitado un personaje que, además de ser médico, periodista, escritor, ha hecho tantas cosas a favor del país y nos va a contar su historia en blanco y negro. Le damos la bienvenida al doctor Víctor Manuel Ramos. Doctor, bienvenido a En Blanco y Negro. Gracias por acompañarnos. Gracias. Tome asiento, por favor. Doctor, ¿qué recuerda de su natal Intibucá? Bueno, muchas cosas. Acuérdese que yo, nací en un pueblo remoto, Camasca, casi digamos por accidente, porque lo más que debo haber vivido ahí son unos 2 meses. Después mamá nos trajo a La Esperanza y la primaria crecí en Jesús de Otoro y luego la secundaria en La Esperanza. Esos son los 2 lugares de donde son además originarios mis parientes. Por parte de mamá, de mi abuela, de La Esperanza, y por parte de mi abuelo, en Jesús de Otoro. Lugares bastante fríos, si se quiere. Bueno, La Esperanza sí, no, Jesús de Otoro es caliente. De Jesús de Otoro tengo muchísimos recuerdos. Es un pueblo muy pintoresco. Ahora que regreso, he visto cómo ha crecido, cómo se ha desarrollado. Bueno, tienen hasta canal de televisión ya. Sí. Doctor, ¿qué recuerda de su niñez? Pues, mi niñez fue realmente agradable, diría yo. Mamá, como yo era el mayor, siempre mamá me atribuyó la tarea de ser el guía de mis hermanos. Me ocupé mucho de ellos. ¿Cuántos hermanos son, doctor? 3 en total, 3. Una hermana y un hermano. Y lo que recuerdo es que de muy chico me entusiasmé por los libros. Como mamá era maestra, yo me iba detrás de ella en la escuela y luego aprendí a leer mucho antes de que yo ingresara a la escuela, de tal manera que cuando yo llegué a primer grado ya sabía leer y escribir. Y recuerdo que en ese entonces quienes lo examinaban a uno no eran los profesores, sino que llegaba una terna de fuera, totalmente desconocidos. Cuando a mí me pusieron a leer y yo leí de corrido, el examinador me dijo, no carajo, tú te sabes de memoria el libro. Me dijo. Y entonces mandó a comprar un periódico y me puso a leer y se convenció que en efecto sí podía leer. Otoro era un pueblo agradable, teníamos allí al lado del río Lúa, donde nos íbamos a bañar. Salíamos al campo a buscar frutas. Acuérdese que en ese tiempo pues ya la situación del país como siempre no ha sido tan bonancible, así que a buscar guayabas, guapinoles, nances,
pero era agradable, a bañarnos en las quebradas. Era agradable, bonito. ¿Su secundaria la realizó también en Jesús de Toro? En La Esperanza. En La Esperanza, ¿verdad? Sí. Entonces ya hubo un cambio del calor al frío. Sí, sí. Sí. ¿En qué institución estudió ahí en La Esperanza? Bueno, en La Esperanza había un solo colegio que se llamaba Instituto Departamental de Occidente. Era un colegio de prestigio, sí. Es uno de los más antiguos de Honduras. Fue fundado creo que en 1894, por ahí. Y pues con algunas interrupciones por las guerras civiles que teníamos. Me acuerdo que había en el colegio habían unos pupitres preciosos. Y una vez escarbando nos encontramos que una gran cantidad de objetos de vidrio de laboratorio, porque después yo escribí una pequeña historia del colegio que se perdió, por cierto. Encontré que uno de los presidentes había dotado al colegio de un laboratorio completo y en una de las guerras lo destrozaron todo y lo echaron en un agujero. Impresionante. Doctor, ¿y qué diferencias encuentra usted? Evidentemente, pues ha evolucionado, si se quiere, en la educación, pero en la educación cuando usted estuvo en secundaria a la actual. Pues yo soy maestro, me hice maestro en La Esperanza porque no había otra alternativa. El colegio solo ofrecía la carrera de magisterio, pero bueno, no me arrepiento. Yo creo que logré una adecuada formación y he sido maestro durante toda mi vida, he ejercido el magisterio. Primero en la escuela primaria, en La Lima, donde tuve una experiencia fabulosa con los chicos. Después en la secundaria, porque mientras estudiaba medicina tuve que trabajar para poderme sostener. Y una vez que terminando de graduarme, el decano me llamó que había sido yo muy buen alumno, me llamó pidiéndome que viniera a dar clases y el año pasado, este año en febrero, me jubilé. Pero lo que quiero decirle es que, y ese parece que es un fenómeno mundial, desgraciadamente, que el nivel de la enseñanza se ha ido deteriorando. Yo vi en mis 35 años de maestro en la Facultad de Medicina cómo todo iba para abajo realmente. Los chicos llegaban con muchas deficiencias. Algunos me atrevería a decir que no sabían ni leer ni escribir con el nivel que se requiere para estar en la enseñanza universitaria. Y eso, por supuesto, conduce a de que al final, por una u otra circunstancia, logran graduarse y no tienen la adecuada capacidad para enfrentar los retos profesionales. Yo creo que ese es un reto del país. Hay que readecuar la enseñanza. Yo tengo mis propias ideas pedagógicas, tanto a nivel primario como a nivel secundario. Y creo que la universidad debe de enfrentar este reto, de hacer una profunda reforma académica, de tal manera que al muchacho se le dé la oportunidad realmente de prepararse con un alto nivel, que es lo que necesita el país, profesionales de alto nivel para poder salir de la crisis y del abandono en que estamos actualmente. Preparación que de alguna medida usted lo tuvo cuando estuvo en Esperanza. Me imagino que le tocaba ir doble jornada o solo le tocaba ir una jornada. No, nosotros íbamos a las 7 de la mañana, salíamos a las 5 de la tarde y además ir a las 7 de la mañana era duro porque había que levantarse a las 6. Bueno, no se necesitaba bus para ir al colegio, pero a esa hora hacía un frío realmente que no daban ganas de dejar las colchas. Sí. Pero bueno, lo otro es que yo fundamentalmente tengo entendido que
que la capacidad que he adquirido fundamentalmente se debe a mi inclinación por la lectura. Yo siempre a mis alumnos quise inducirlos a la lectura, porque justamente la clase que yo daba era anatomía del sistema nervioso. Y bueno, y sabemos que el cerebro es donde reside justamente la inteligencia. Y el cerebro es como el músculo, que si no lo ejercitamos, no se desarrolla. Entonces, para ejercitar el músculo hay que correr, para ejercitar el cerebro hay que meterle información, y una de las formas de meterle información es leyendo. Y eso es justamente lo que no hacen nuestros muchachos. Y por supuesto, gran parte de la culpa no la tienen ellos, sino que también la formación docente ha ido cayendo. Es decir, no podemos poner en una balanza. Si ponemos en una balanza, vamos a ver que los profesores de antes tenían mucho más preparación, tenían un panorama más amplio. En Esperanza yo una vez tuve la oportunidad de ver la biblioteca de don Salomón Sorto. Era maestro, había sido diputado y había tenido otros puestos importantes, pero su formación académica era la de maestro, graduado justamente ahí en la escuela donde yo me gradué. Y tenía una biblioteca que eso era fabuloso. Es decir, ¿qué significa esto? Pues que era un hombre con un panorama muy extenso, y que con esa formación que tenía, indudablemente podía influir, podía darle a sus alumnos una formación superior a la que la mayoría de los maestros. Ese hábito de la lectura, ¿dónde se da cuenta usted realmente que le apasionaba tanto? Pues en la casa había libros, y teníamos un tío que era alto funcionario de la UNITE, se llamaba Camilo Rivera Girón, que llegó a ser gobernador de Cortés, diputado, ministro, presidente del COEP, un hombre con una honradez puesta a prueba. Pues él nos enviaban de allá de la Lima, nos mandaban todos los años cajas, una caja grande con juguetes y libros, y eran libros cubanos de la época de Editorial Cultural, y eran preciosos, o sea, claro, para la época, ilustrados. También nos hacía llegar la revista Biliquen, no sé si usted la conoció, era una revista argentina hecha para niños, que circulaba en todo el continente, y era apasionante. Luego, en esa época también, ya más estando en el colegio, aparecieron los famosos paquines, que nos fascinaban, los devorábamos. Bueno, yo creo que tuvimos más oportunidades que otras gentes, o incluso que los de hoy, de estar expuestos a esos materiales que nos permitieron introducirnos en la lectura. Y eso ya se fue formando un hábito, y luego es que ya es... ¿Cuántos libros lee actualmente? Bueno, generalmente estoy leyendo 2 o 3 libros simultáneamente, y tengo en mi casa una buena biblioteca. Ya parte de esa biblioteca la regalé porque ya no cabían. También llevé una vez casi un camioncito lleno a Editorial Guaymuras para que los vendieran, y bueno, después hacen falta. Sí, porque a veces se me ocurre algo, digo, está en tal libro, pero este libro ya lo regalé. ¿Cuál es su escritor favorito? Pues acuérdese que nosotros crecimos enamorando a las chicas con los poemas de Neruda. Además yo conozco toda la obra de Neruda, tuve la posibilidad también de conocerle.
escritos sobre él. También me gusta García Márquez. Entre los hondureños pues está Juan Ramón Molina. Le contaba que de una biblioteca, pues ahí yo hurgando esa biblioteca que me permitieron ir, es más, me dieron la posibilidad de que yo me llevara a la casa lo que quisiera. Me encontré con un personaje que es fabuloso, es el padre Vallejo. Fue uno de los pilares intelectuales del gobierno de Ramón Rosa y de Marco Aurelio Soto. Fundó la biblioteca, el archivo, hizo el primer anuario estadístico, escribió la primera historia de Honduras. Y yo, teniendo 17 años, escribí un libro sobre Vallejo. Ese libro lo anduve bajo el brazo y ya cuando vine a Tegucigalpa, por supuesto, tuve la posibilidad de ir aquí al archivo y documentarme mucho mejor. Y después lo presenté al concurso Rey Juan Carlos I y gané el premio, está editado. Tengo mucha admiración por ese personaje. Yo creo que el Estado y la Iglesia también, porque es un sacerdote, debería ya de estarse preparando para celebrar su centenario, el centenario de su muerte, que es en enero del próximo año. En enero del próximo año. ¿Sabe? A mí me gustaría que ahondáramos más en torno a este tema en particular, porque considerando de la historia y que nos explique realmente cuándo empezó a escribir. Ya nos dijo que a los 17 años, pero queremos saber desde cuándo, pero ¿le parece si lo hacemos después del corte? Vamos a nuestra primera pausa comercial. No toque su televisor, esto es En Blanco y Negro. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con En Blanco y Negro. Continuamos en Blanco y Negro con esta amena conversación que tenemos con el doctor Víctor Manuel Ramos. Antes de ir al corte nos hablaba de Antonio Ramón Vallejo, vida y obra, pues una recopilación que usted ha realizado. Doctor, háblenos un poquito más en torno a este producto. Pues resulta que cuando yo estaba terminando mi secundaria, el gobierno convocó a un concurso sobre la vida de Vallejo. Y entonces yo tenía algunos libros de Vallejo, que son rarezas bibliográficas, y comencé a revisarlos y escribí un libro que lo mandé al concurso. Por supuesto, era evidente que yo no iba a ganar el concurso, porque... En ese entonces tenía 17 años, sí, cuando lo empecé a escribir, sí, ¿cierto? Ya el concurso fue al año siguiente. Era evidente que yo no iba a ganar porque quien gana es el doctor José Reina Valenzuela, que vivía acá, que era un hombre experimentado, que tenía el archivo y la biblioteca... Pero el director de la biblioteca, que era quien hacía el concurso, me mandó una carta muy elogiosa, me dijo que mi libro estaba muy bien, que aportaba mucha información y que iba a recomendar al Estado que me lo publicaran. Por supuesto, el Estado nunca cumplió. Pero más vale, porque yo después, por supuesto, ya cuando vine a Tegucigalpa tuve acceso a más información, el libro fue completado y después, como le decía, ganó el premio de estudios históricos Rey Juan Carlos I y como ve, fue justamente el Estado quien lo publicó. Decía que es un personaje, era un sabio. La desgracia en Honduras es que toda esta gente es olvidada, Y él
fue desde joven, un chico brillante, extraordinario. Honduras le debe mucho a su talento. ¿Cuánto tiempo le llevó culminarlo? Porque entre investigación y entre la pasión que ocurre entre los Pues escritores. claro, acuérdese que yo estudiaba medicina y entonces pues tenía que dedicarme a los estudios que eran muy exigentes, se necesitaba mucha intensidad de trabajo, había que estar mucho tiempo en el hospital, en las clases. Además que yo en la noche tenía que ir a dar clases en el Guillén Celaya para agenciarme unos pesos y sostenerme, porque mamá me decía que me iba a ayudar, pero pues había 2 hermanos más y yo dije, no, si puedo yo solo, pues ¿por qué voy a dejar a mis hermanos sin la posibilidad de que ellos también puedan ir adelante? Y pues bueno, ya cuando estaba casi terminando la facultad, lo concluí y lo guardé. También la universidad me ofreció publicarlo, nunca cumplió, porque quien me lo iba a publicar era doña Irma Leticia de Oyuela. Claro. Pero luego por las rencillas políticas que ha habido siempre en la universidad, a ella la despidieron de la dirección de extensión y el proyecto se quedó ahí. Y bueno, y a lo largo de los años yo siempre me acercaba al archivo, que era amigo de quienes dirigían ahí, del licenciado Ballesta, de todos ellos, y yo llegaba como a mi casa y también a lo que iba era a buscar cosas de Vallejo, que fueron, pues poco a poco fueron incorporadas. Pero siempre quise que el libro guardara la frescura de haberlo hecho a esa edad. ¿Cómo hacer para combinar? La carrera de medicina de por sí es compleja. ¿Cierto? Y el escribir también es mucho más complejo también. ¿Cómo hacer para combinar estas 2 pasiones? Bueno, yo creo que son complementarios. Yo, siendo muchacho, me senté, me acuerdo, en la acera de mi casa y dije, cuando ya estaba por terminar mi secundaria, bueno, ¿qué era lo que iba a hacer en mi vida? Entonces, me acuerdo que me planteé, dije, yo quiero ser escritor, pero difícilmente voy a vivir como escritor en Honduras. Entonces, bueno, hay que estudiar otra carrera. Abogado, que era lo que más se acercaba, pues no tenía mucha certeza de ser abogado porque no compartía lo que había visto algunos abogados. No decía, yo no quiero ser una persona que ande haciendo truculencias, quiero hacer el bien, quiero hacer una vida que sea productiva. Entonces, todos mis compañeros, mis amigos que tenían posibilidades, porque acuérdese que en ese tiempo también no era fácil decir voy a estudiar medicina, entonces dije yo también voy a estudiar medicina y me esforcé. Los primeros 4 años los trabajé en La Lima como maestro de escuela, no tuve novia, no iba a las fiestas y todo el dinero que me sobraba lo guardé. Y como renuncié, la Yunay me dio prestaciones, me regaló un terreno en esos días, entonces como con 4,000 pesos me vine para acá. Vendí el terreno, me daban 100 pesos mensuales de la venta, la persona que me lo compró no falló nunca, y bueno, ya estuve estudiando, claro, tuve muchas limitaciones para escribir, ya una vez que terminé ya pude dedicar más tiempo y es cuando, pues, por suerte, pues, he tenido éxito porque he ganado muchos premios. Justamente la semana pasada recibí el premio Santillana por un cuento para niños, porque yo he escrito historia, he escrito libros de medicina, he hecho antologías
también, pero mi obra fundamental está hecha para niños, para el deleite de la lectura fundamentalmente. Y es por eso que se hace acreedor de este premio. ¿De qué trata el cuento propiamente? Digo, no Pues, lo diga sí, completamente para que lo adquieran también. Sí, no, ningún problema. Yo publiqué un libro que se llama Ratón Gris, un ratoncito gris, es un personaje interesante que yo lo aproveché para dar formación a los niños. Por ejemplo, son 6 capítulos, tiene el libro, porque había hecho el primero y dije, da para más, y entonces seguí trabajando con el ratón. Por ejemplo, un capítulo, el ratón va con el dueño de la casa, que al final se hacen amigos, y además que el ratón aprende a leer. Van al teatro, escuchan un concierto, entonces ahí se le explica al niño qué es una orquesta sinfónica, cómo está organizada, qué es un concierto, quién es Joaquín Rodrigo, qué es el concierto de Aranjuez. En otro capítulo, el ratón se va a visitar un amigo, entonces todas las peripecias que pasa para cruzar la calle, todas esas cosas, ¿verdad? Interesantes. Y en este libro que gané, el ratón y Mario Fernando, que es el otro personaje, han oído que ahí donde está el arcoíris hay un tesoro. Entonces deciden ir de excursión a buscar el tesoro, las peripecias que pasan. Pero comprenderá, ellos miraban que la pata del arcoíris estaba en un árbol que era visible, pero cuando uno se va acercando, uno nunca alcanza el arcoíris, pues llegan ahí y ven que el arcoíris está más lejos. Entonces deciden ponerse a escarbar, porque llevaban herramientas, y lo único que encuentran es un prisma. Pero cuando sacan el prisma, accidentalmente ven que produce un arcoíris, y entonces ya regresan satisfechos porque creen que sí han encontrado un tesoro. ¿Cómo hace el doctor Víctor Manuel Ramos para inspirarse? Mario Fernando tiene relación con... Sí, Mario Fernando es mi hijo. Es que muchas de las historias que aparecen en mis cuentos fueron sugeridas por él. Mario Fernando también fue un apasionado de los libros y de la lectura. Y ha sido, bueno, todos mis hijos, pero él ha sido un hijo realmente muy dedicado. Bueno, todavía está estudiando en Francia. Ahora en diciembre se va a graduar él ya es ingeniero, tiene una maestría, ahora está sacando una maestría en construcción de túneles. Ah, qué interesante. Así que él es uno de los personajes de mis libros. ¿Cuántos hijos son los que tiene usted, doctor? 3 hijos. 3 hijos. 2 varones y una hija. ¿Y Mario Fernando es el único que se ha inclinado un poquito más a la lectura o Sí. todos lo hacen igual? Pues sí, todos, pero él más, sí. Él devoraba libros desde niño. Así es. Qué interesante, doctor. Además, bueno, ya nos comentó del cuento, tenemos ya eso que lo invitamos a todos ustedes a que lo adquieran también. Ya en 18 de enero vamos a estar celebrando los 100 años. 100 ¿cierto? años de muerte de Antonio Vallejo. Yo creo que el Estado está obligado a hacer una conmemoración grandiosa. Y la iglesia, porque bueno, él era sacerdote. Claro. Él al final se hizo abogado, tiró la sotana, pero nunca dejó de ser un militante católico y defendió con mucha entereza esas cosas. Además de ello, ¿cuántas horas lleva el doctor escritas? Bueno, he publicado alrededor de 23 libros, sí. Lo más variado, yo les repito, hice libros de texto para la Facultad de Medicina. No todos fueron bien recibidos porque nosotros vivimos en un medio estrecho y mucha gente cree que solo los extranjeros pueden hacer libros, que nosotros no tenemos esas posibilidades, esa capacidad, y no es verdad. Pero hay un refrán que dice que nadie es profeta en su tierra, porque el libro mío de neuroanatomía estoy ahora en las posibilidades de que sea adoptado en Nicaragua y en otros países como libro de texto. Mire que qué lo estoy interesante. rehaciendo.
Doctor, usted nos decía recién, antes de ir al corte, quiero que me conteste, en blanco y negro. ¿Quiere decir que usted enamoró a su esposa con Neruda? Pues sí, y bueno, y también con las cosas que yo ya hacía, que deben estar por ahí guardadas. ¿Recuerda algún poema que le dedicó a su esposa? Bueno, yo tengo mala memoria, y además ya de viejo uno va perdiendo las capacidades. Nunca tuve buena memoria. Yo lo que tuve fue mucha capacidad de análisis. Fue muy analítico. Sí. Qué bien. Bueno, doctor, ¿sabe que además nos decía que el Estado no le ha apoyado o que no apoya propiamente al escritor? Usted pues tuvo la gran ventaja de ser médico y de aprovechar algunos recursos, si se quiere. Así es. Pero ¿hoy día ha cambiado este panorama o sigue igual? No, sigue igual, sigue igual. Yo creo que el país reclama más esfuerzo por parte del Estado para impulsar, para estimular la producción cultural. Y aquí, desgraciadamente, nosotros los escritores tenemos que sacar dinero de nuestra bolsa para publicarlo y andar con ellos en el hombro para ver si los logramos vender. Anoche, por ejemplo, hablaba con Jorge Mejía, que es el director de la Filarmónica, y se quejaba, bueno, que está casi a punto de cerrar la orquesta porque no recibe el apoyo necesario, a pesar del extraordinario aporte que ha hecho a la formación cultural de nuestro pueblo y sobre todo de los niños con esos conciertos didácticos que hace los domingos, que sería una buena actividad de este canal, reproducirlos. Y los grupos musicales, los grupos folclóricos, muy poco respaldo tienen. Hace poco estuve en Panamá y tienen un programa en donde en casi todos los pueblos grandes sí, han organizado orquestas sinfónicas compuestas por niños. Y al final de año reúnen a los más destacados chicos, forman un conjunto grande, y ese es un trabajo que se está dando ya en muchos países. Daniel Barenboim, por ejemplo, es un famoso músico judío argentino, logró hacer una orquesta sinfónica con chicos judíos y palestinos que claro, habían crecido odiándose, y la música los unió. Entonces yo creo que todos estos odios, toda esta criminalidad que tenemos, no es cuestión de policía, ni de militares, ni de aplastamiento, es cuestión de darle al pueblo nuevas oportunidades, y por ahí puede venir justamente el cambio de esa mentalidad tan violenta a la que estamos ya casi acostumbrándonos. Es ahí, doctor, el tema donde quiero tocar después del corte con usted, en torno a la falta de propuestas que hay. Estamos cerca de un proceso electoral y no hay una propuesta clara a favor de todo este tipo de situaciones que estamos conversando, de apoyo total. Pero vamos a la pausa comercial, ya retornamos en esta amena conversación con el doctor Víctor Manuel Ramos. Ya regresamos. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con En Blanco y Negro. Continuamos en Blanco y Negro con el doctor Víctor Manuel Ramos. Doctor, hablábamos antes de ir al corte de que estamos a puertas de un proceso electoral donde ninguno de los candidatos o de los aspirantes a la presidencia han hablado en torno al apoyo a la cultura.
cultura que, como bien lo decía usted, si nosotros apoyáramos a nuestros jóvenes, quizás tuviésemos una juventud diferente que lamentablemente la que vivimos. Sí. Bueno, yo sí creo que cualquiera que gane las elecciones tiene un gran reto, que es superar el nivel de violencia a que hemos llegado, que ya por el amarillismo de los medios de comunicación nos tienen casi pensando que eso es normal, que eso es natural. Y justamente yo felicito a este canal porque me cuentan que tiene un noticiero donde esas notas amarillas han sido quitadas. Está que si nuestros estadistas consideran que la violencia se va a superar mediante la violencia, están tremendamente equivocados. Lo que vamos a lograr es más atropellos, más muertes. Las cárceles ya no van a tener capacidad, porque el potencial de criminalidad al que están llegando nuestros jóvenes es extraordinario. ¿Por qué? Porque el Estado es incapaz de ofrecerles oportunidades diferentes. Si a nuestros chicos en las escuelas los orientáramos hacia la lectura, nuestras escuelas carecen de bibliotecas. Si el Estado hiciera concursos nacionales de lectura, con premios sustantivos, como becas, por ejemplo, para estudiar en la universidad. Yo aspiré a ser el rector de la universidad y tenía ideas completamente novedosas. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que, digamos, un muchacho de Guampusirpe, que tengan que pagar 5,000 pesos para encaramarse en un avión y tener que venir a hacer un examen de admisión. No va a venir nunca, porque este muchacho no tiene esas posibilidades. Es la universidad la que debe ir de pueblo en pueblo buscando los talentos, traerlos, ofrecerles una beca. Yo creo que en este momento el examen de admisión es improcedente. ¿Por qué razón? Porque los muchachos están en desventaja. Los institutos de segunda enseñanza no lo están preparando adecuadamente. Entonces hacen un examen y salen perderizos. Mi idea era, pues, aceptarlos a todos. Por supuesto, no todos pueden ser abogados ni ingenieros. Darles las posibilidades de que empiecen, y bueno, y si no dan el ancho, entonces que la universidad transitoriamente creara institutos técnicos para formarlos, y poco a poco pues esos institutos irlos trasladando al Ministerio de Educación. Entonces, ¿cuál es a mi modo de ver, la solución de este problema de violencia? Pues educar mejor a nuestros niños, educarlos en el arte, en la música, en el deporte, mostrarles que hay otras formas mucho más extraordinarias de vivir, que matando, que robando, que asaltando, que odiando. Tenemos que dedicarlos en el sentido de la confraternidad, del amor, porque eso es el sentimiento del amor, que no solo se trata del amor entre un chico y una chica, entre un varón y una mujer. Es el amor que hace que la humanidad sea un solo ente. Eso es lo único que nos puede salvar. Y el amor no es abstracto, el amor es música, el amor es deporte, el amor es lectura, el amor es ciencia, el amor es estudio, el amor es dedicarnos con satisfacción con el asadón a porcar el maíz, a cultivarlo, pues, pero sabiendo que todo lo que hacemos en la vida nos trae una satisfacción que nos va a permitir tener
un mayor desempeño de nuestros deseos, de nuestras aspiraciones. Imagínense los indígenas, los campesinos, que no tienen ninguna aspiración, que viven el día. Usted les contrata para trabajar y si ellos ganan 100 lempiras y con eso pueden vivir un mes, si a eso se le llama vivir, pues ya no trabajan el resto de los días del mes, porque como para ellos no existe el mañana. ¿Por qué? Justamente porque no les hemos dicho, no les hemos enseñado que el mañana es posible y que es mejor. Doctor, usted como una persona muy preparada, ¿ha sentido en algún tiempo frustración? Sí. Bueno, yo pensé que a estas alturas de mi vida, pues, iba a estar viviendo en un país con mejores condiciones. Yo siempre tuve inquietudes sociales, por cierto, no siempre fueron bien vistas. Nunca he sido un violento, en mi vida nunca he disparado una arma de fuego, ni nunca he sido poseedor de ninguna arma. Sí, una vez tuve un rifle y maté un pajarito y me causó tal conmoción que además nunca más lo volví a usar, pero ¿sabe cómo me deshice ese rifle? Lo cambié con un gringo que escribió un libro aquí en Honduras que se llamaba justamente El Gringo. Él tenía las obras completas de Neruda, yo le entregué el rifle y él me dio las obras completas de Neruda. Buen ejemplo, mire, para evitar la violencia. Pero sí, no hay otro camino. No hay otro camino que la escuela, la formación en casa, pero por supuesto, ¿qué formación pueden dar los padres si no tuvieron acceso? Entonces también hay que formar a los padres, hay que enseñarles que la vida no solo es acostarse, levantarse, comer, ir a tapiscar el maíz, no, que también todas estas cosas tienen que servir para apoyarnos en el disfrute del arte, de la belleza, de la complacencia, de todas estas cosas que la vida nos da a algunos y que a otros se las niega. Y el Estado justamente es el que tiene que enfrentar esa tarea esencial. Ojalá y realmente se tomen en consideración este tipo de sugerencias, si se quiere. Está circulando en la red que en Suiza se están cerrando las cárceles a falta de presos y que en Honduras están migrando 23,000 cerebros, personas brillantes que se van pues a falta de oportunidades. Entonces creo que contrasta muy bien en torno a esto. Ahora sí quiero que me cuente algo, esa faceta como periodista. Bueno, no, periodista realmente no. Como columnista, ¿cierto? Yo columnista. Yo comencé escribiendo desde que estaba en el colegio. Escribía artículos de opinión, que me los recibía Óscar Acosta. Él era el jefe de redacción de diario El Día. Y también escribía en otro periódico que antes que Fides fue el decano, se llamaba El Heraldo. Era un periódico quincenal de la Sociedad Unionista La Juventud de San Pedro. De tal manera que yo siempre lo voy a decir, El Heraldo, el diario El Heraldo se robó ese nombre, porque El Heraldo creo que ya no lo publican de la sociedad, pero a mí me publicaban artículos ahí, y era un periódico precioso. Salía quincenalmente y tenía mucho trabajo formativo, educativo. Luego ya pues fui adquiriendo alguna experiencia. Tuve una sección en la prensa de efemérides. Ahí tuve un enfrentamiento con don Víctor Cáceres Lara.
duro, porque él me reprochó y dijo que eso de efemérides era de él. Yo, ¿cómo puede ser alguien dueño de una palabra o algo así? No puede ser. Y entonces nos enfrentamos en el periódico. Yo salí perdiendo porque el periódico me quitó la sección. Pero alguien le dijo a don Víctor, ve, vos peleando con un mocoso, porque yo justamente tenía 17 años. Entonces, después se rió y ya no siguió atacándome. Pero yo me defendí muy bien, eso sí es verdad. Qué bien. Sí. Bueno, vamos a nuestro último corte comercial y vamos a la conclusión ya de nuestro programa en blanco y negro con esta amena conversación que hemos mantenido con el doctor Víctor Manuel Ramos. Ya volvemos. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con En Blanco y Negro. Retornamos a nuestro último segmento de En Blanco y Negro. Doctor, entonces le quitan la columna de efemérides en la prensa. ¿Luego qué sigue haciendo? Bueno, no, yo desde el Heraldo tengo una columna que se llama Estafeta. Publicaba muchos artículos ahí, también en revistas. Luego últimamente pues también he publicado en revistas internacionales a petición, me han pedido que escriba, me han pagado, por cierto, que aquí por supuesto nadie paga. Después ya desde que estaba en la facultad, Manuel Gamero me permitió tener una columna en Diario Tiempo, que es donde escribo, y allí pues he dicho muchas de las cosas que hemos discutido tan amenamente con usted. Más he escrito sobre literatura, sobre música, sobre arte, y estoy pensando que algunos de esos artículos voy a reunirlos en un libro, sobre todo los de literatura, los de música y los de pintura, donde yo opino sobre esas cosas, porque creo que tienen vigencia. Y luego también he escrito mucho sobre la universidad, sobre lo que yo pensaba que podría ser o que debería ser la universidad. Yo tengo mi propio concepto pedagógico, creo que muy influido por Paulo de Freire, el brasileiro pedagogo. Creo que hay que darle un rumbo diferente a la enseñanza en la universidad. Y pienso que el primer paso es preparar con solidez el profesorado y establecer una verdadera jerarquía, casi militar, en donde los que se destaquen sean los que estén arriba y los que llegan, que van a aprender, pues estén abajo y que vayan ascendiendo conforme a sus capacidades, porque ahora, por ejemplo, se da el caso de que profesores titulares 1, por ejemplo, son jefes de los profesores titulares 3 o de los profesores titulares 5. Es como que si un ejército, un sargento fuera el jefe del ejército, jefe de los generales. Eso es totalmente fuera de sentido común. Y si la universidad no respeta, nuestras instituciones educativas no respetan las jerarquías, entonces no puede tener la solidez que requiere una institución de ese nivel. Tan necesario. Doctor, usted forma parte de la Real Academia. De la Real Academia como socio correspondiente. Ahora soy miembro de la Academia Hondureña de la Lengua. Hace como 3 semanas estuve en Panamá en el Congreso Internacional de la Lengua y justamente di una conferencia sobre los lectores en Honduras. Tenemos uno de los lectores de los que hablé fue de Vallejo,
de Rafael Heliodoro Valle, de José Cecilio del Valle, de Dionisio de Herrera, de Francisco Morazán, que llegaron a esas posiciones justamente porque eran grandes lectores, grandes lectores. Y eso es lo que tiene que hacer nuestra juventud, en vez de andarse pintando, de afiliándose a pandillas. Pues, yo creo que hay otro camino. Y los muchachos tenemos que hacerlos entender, aunque sea a coscorrones, de que hay otro camino, un camino diferente, que es el camino de la confraternidad, del amor y del deseo de construir un país diferente. En estas organizaciones a las que pertenece, doctor, ¿han pensado en hacer ferias de libros, en donde los jóvenes puedan leer? Pues mire, no lo hubiera querido decir, pero las tres instituciones a las que yo pertenezco, que son la Academia de Geografía, la Academia de la Lengua, el Instituto Morazánico, que reciben incluso subvención del Estado, yo diría en este momento que son academias sin academia, no aportan nada realmente, no hacen lo que deberían de hacer. Y yo creo que es también el momento de hacerles un zamaqueo para que cumplan con los objetivos que el Estado les ha fijado. Claro, tan necesario lo que conversamos en el segmento anterior, pues que esa es la única manera como podemos salvar a tantos jóvenes. Así es. Además de ello, ¿cuáles son los proyectos que tiene a futuro usted, doctor? Pues tengo algunas cosas en tinta. Uno es terminar una historia de la música en Honduras, que ya publiqué un adelanto. Hacer una edición actualizada de mi libro del sistema nervioso, porque tengo posibilidades de que sea utilizado en otros países. Y en relación con la creación literaria, pues seguirle sacando el jugo al ratón. Que el ratón se convierta en un verdadero amigo de los muchachos nuestros y que los enseñe a ser mucho mejores. Muy bien. Doctor, antes de despedirnos, dígame 3 cosas que lo hacen sentir realizado. Pues una es haber logrado lo que yo quería, mi profesión universitaria. Quiero decirle que como médico, que la carrera de medicina me ha dado a mí grandes satisfacciones. Yo puedo asegurarle que el 70% de mi trabajo médico lo he regalado, y lo he hecho con la mayor satisfacción. Y una de las cosas que yo siempre les digo a mis pacientes es que regresen si es necesario, y que no sea ningún obstáculo el hecho de que no tengan dinero, que con dinero o sin dinero siempre les voy a atender, porque no puedo yo estar impávido frente al sufrimiento de alguien solo porque no tiene cómo pagarme. La otra satisfacción pues son mis hijos. Creo que hicimos un gran esfuerzo para formarlos. Y por supuesto, la tercera satisfacción de que usted me pregunta es que allá a esta altura de mi vida puedo decir que no he hecho, por lo menos conscientemente, ningún daño a nadie, y que he hecho una obra escrita que yo creo que va a tener alguna repercusión si alguna vez los chicos se deciden a leer en serio lo que yo he escrito. Qué bien, doctor, le agradecemos mucho por habernos acompañado en esta conversación amena. Antes de despedirnos también quisiera pues traer algo para que nuestros televidentes lo sepan también, y es que a usted muchas veces por consultas médicas le pagaban con verduras, con algún tipo de legumbres y cosas así, doctor. Eso no se acostumbra acá, eso no se acostumbra, pero en otros países sí, y lo he visto. En Cuba, por ejemplo, los pacientes, como allá la salud es gratuita, en cambio los pacientes le llevan papayas, guayabas al médico. Y en
en Olancho había un médico que había sido compañero mío en la facultad, él iba adelante, Ayes. Hay anécdotas interesantes, porque fue un hombre brillante y extraordinario. Pues parece que él tenía una deuda con el banco, con Banco Atlántida, por cierto, que ahora dice que hace realidad los sueños. Entonces comenzaron a acosarlo y él se fue para el banco con una recua de cerdos y les dijo, bueno, aquí vengo a pagarles, les dejo los cerdos porque con esto y con frijoles y maíz es que me pagan. Doctor, nuevamente muchas gracias por habernos acompañado en Blanco y Negro. Y gracias a ustedes por haberme permitido. Y si usted me permite, yo creo que es el momento de llamar a los muchachos, bueno, y a todo el mundo que me oyen, que la salvación del país está en ellos, pero en la medida en que ellos adopten una nueva actitud, orientándose hacia la lectura y hacia las cosas fabulosas y positivas que la vida nos ofrece. Doctor, muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en Blanco y Negro. Por supuesto, le invitamos a que esté pendiente de otra emisión. Siga pendiente de la programación de Suyapa TV.